El tema del canal que han abierto las autoridades, porque hay que hablar de autoridades de Haití para abastecerse de las aguas del Masacre en la parte alta, sigue generando expectativa, sigue generando reacciones, porque las autoridades haitianas han continuado construyendo el canal como si nada, mientras está supuestamente buscando una solución entre ambos países, y ya el canal está a escasos metros del cauce del río Masacre. Y esto ha hecho justamente que el Ministerio de Relaciones Exteriores colgara en su página oficial un documento que establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores el ministro de Relaciones Exteriores realizará un encuentro con su homólogo el próximo 27 de mayo. De acuerdo a esta publicación, Roberto Álvarez Gil y el de Haití, que es Claudie Joseph, se reunirán el próximo 27 de mayo para avanzar en el conocimiento de fondo y posible solución a la problemática que se ha generado entre ambas naciones por la construcción del famoso canal de riego del río Masacre. En este comunicado se anuncia a través de la Cancillería que la reunión estará integrada por la Comisión Mixta Bilateral designada para tratar el asunto. Los cancilleres encabezarán la apertura del encuentro y posteriormente dejarán los trabajos en manos de los técnicos correspondientes, de acuerdo al MIREX. E indica ese documento que tanto Álvarez Gil, el canciller dominicano, como Claudie Joseph estuvieron de acuerdo en que los intereses de ambas naciones deben prevalecer sin que ninguna de las dos partes sea afectada en sus propósitos. Sin embargo, la posición, aunque parecida a este documento del embajador haitiano en República Dominicana, dice que ellos van a continuar haciendo su canal, que él entiende que esto no va a hacerle ningún daño al riego de las tierras más abajo, sobre todo en la provincia de Dajabón, pero se le ha dado larga a este asunto y las autoridades haitianas al final terminan haciendo lo que les da la gana, como siempre ha sido con el tema migratorio, el tema fronterizo, cuando se trata de hacer algún tipo de negociación o de pacto entre ambos países, todo se va por un lado y usted no sabe con quién reunirse, y si se reúne con una de las autoridades, al final de cuentas esta desaparece, no vuelve a tratarse el tema y se quedó así. El asunto es que es de alta preocupación en la zona de Dajabón el tema de este canal, que nadie ha podido establecer hasta qué punto afectaría el cauce a partir de ese empalme, el cauce del río Masacre para el reguío en tierras dominicanas. Pero esa es la información oficial que publica el Ministerio de Relaciones Exteriores en el día de hoy en su página oficial. Mira, toda solución diplomática es buena por la manutención de la estabilidad de la relación de ambos países. Pero me imagino que ya el canciller de la República debe saber que el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje, firmado en 1929, prohíbe a los países el uso de los recursos o flujos de los ríos transfronterizos. Ni Haití puede transformar el curso de ese río con una regola, porque eso es lo que están haciendo, no es un canal, es una regola de poca profundidad, pero va a desviar agua. Ni República Dominicana puede represar desde el lado dominicano, donde nace el Masacre, ese río, de modo que afecte las líneas transfronterizas que están delimitadas por ese acuífero. Artículo 10 del Tratado del 1929. Ninguno de los dos países puede. Simplemente se le dice eso a Haití. Si Haití viola el tratado, se denuncia y República Dominicana puede entonces asumir cualquier reacción, aún militar. E incluso a ellos, el non adiplentis contractus, que es una máxima que se aplica en derecho internacional público, Estados Unidos, al violar el contrato, el pacto,
se denuncia y República Dominicana tendría el derecho entonces de represar y desviar en su territorio el cauce del río Masacre y beneficiar exclusivamente con ese cauce a los productores dominicanos. Pero el tratado lo prohíbe hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que pretende Haití. Aunque no sabemos, porque aquí hay una ausencia de información, Atahualpa, qué cosa. Al presidente no lo ayudan, no se informa. No hay una dirección de comunicaciones que trabaje con el primer mandatario. Diga, presidente, antes de hacer esto, vamos a informarlo debidamente para evitar reacciones. Y que esas reacciones le traigan daño a la imagen. Es que no, aquí no hay una dirección general de comunicaciones. Ayer hubo una evidencia de eso, porque se convocó una rueda de prensa que no tuvimos tiempo de comentar, donde se dio a conocer la realidad del contrato con la empresa Pfizer. Y decía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano, que la Pfizer no había incumplido en ningún momento porque el contrato real había comenzado a tener vigencia a partir del día de ayer, cuando fue aprobado con el Senado de la República y promulgado por el Poder Ejecutivo, y que a partir de ahí es que el contrato entra en vigencia, porque lo primero que se hizo fue como una especie de contrato de intención y que fue refrendado por el Congreso, y que luego de eso entonces se sometió ya el contrato definitivo y aceptó claramente que República Dominicana tuvo que negociar en forma desventajosa con la farmacéutica, como lo han hecho otros países que no son generadores de vacunas, esperando que estas farmacéuticas puedan cumplir, pero que hasta ahora ninguna ha estado incumpliendo, incluyendo hasta la AstraZeneca, que dice él que sí se ha retrasado, pero que ese retraso ha estado dentro de los plazos que establece el contrato. O sea, primero se pensó que el Estado Dominicano había erogado una cantidad de dinero por adelantado a la Pfizer. Resulta que no, que el Estado Dominicano no le ha dado un centavo a la Pfizer, y que a partir de ahora es que comienza entonces a desarrollarse el contrato, donde se empezará a pagar y se empezarán a recibir vacunas. Eso debía informarse hace tiempo, y no dejar que las especulaciones siguieran, porque todo el mundo estaba hablando que la Pfizer incumplió, que nosotros le dimos 94 millones de dólares por adelantado, y nadie hablaba de que no era cierto. Y no solo eso, Atahualpa, se trata de un contrato lesivo a la soberanía nacional, muy difícil para nosotros. Pero antes de que eso se enviara al Congreso, la Dirección de Comunicaciones debió haber celebrado la rueda de prensa y dar esas explicaciones para evitar la reacción natural de un país que viola las inequidades de ese contrato. Eso se hace, es que no, óyeme, es que no hay una conexión con el presidente. Nadie lo ayuda. Lo que está haciendo la Cancillería hasta ahora con el lío de Haití, nadie lo sabe, porque aquí es todo oculto. No hay una comunicación fluida como la... Es más, el presidente, a mí me da hasta pena y rabia, no por él, sino por sus acompañantes, ha tenido que sustituir las funciones del DICOM y él mismo salir en defensa de las acciones del gobierno. Y él no puede solo. Si no lo pueden acompañar como es debido, que renuncien y el presidente se busca otro gabinete más eficiente. Parcialmente otro gabinete. Pero mira, si bien es cierto que debieron haber informado eso a Atahualpa, lo hicieron ayer, pero eso no llenó las expectativas. Lo primero, y te voy a hacer breve, el licenciado Paliza, que no sé, le doy un consejo, él es un tremendo polemista y un muchacho con una academia tremenda y con unas intenciones que nadie lo ha puesto en duda, muchacho de una conducta a lo largo de toda su vida muy honorable, ¿verdad? Solo falta que él nos explique cuando él se enteró de todos estos narcotraficantes en el PRM, que fue lo que él hizo, que debió haber hecho algo, porque todo el mundo sabía que esos narcotraficantes dieron para la campaña.
La campaña de Miguel Gutiérrez Díaz aquí costó 46 millones de pesos. La de aquí, solo la de diputado. Pero hubo aportes de campaña mucho más jugosos. Entonces, a veces hay que investigar de dónde vienen las fortunas, porque aquí todo el mundo se conoce. Pero bueno, independientemente de eso, Ignacio Paliza es un hombre de una actitud, un muchacho joven con una actitud toda la vida responsable, honorable, muy bien. Pero él ayer se destapa con el chip de la oposición. Que la oposición utilice sus articulaciones para limitar el poder de lo que hoy gobierna. Pero a esa oposición él le solicita que usara de forma responsable el tema del COVID-19, ya que no es un tema para generar rentabilidades políticas o dividir al pueblo. A pesar de que dio la bienvenida a la oposición, pero venga acá, hace ese pronunciamiento y a seguidas dice que la anterior administración se descuidó en materia de las vacunas. Tuviste hoy la intervención en un programa matutino del doctor Sánchez Cárdenas. No tuve la oportunidad, ¿no? El doctor Sánchez Cárdenas le dijo que caramba, se sentía molesto. Primero porque cuando él entregó el gobierno todavía se estaba en la fase 3 de las vacunas. Y que en su gestión se firmó el COVAX, que es el acuerdo con la OMC y la otra. La Panamericana de la Salud. Sí, la otra. Y que el país ya tenía seguros los suministros de vacunas en base a ese acuerdo. Y él fue quien lo firmó. Y eso es una realidad. ¿Por qué atacar al gobierno anterior y decirle que no hizo nada cuando no se podía hacer nada? Y lo que se podía hacer se hizo puntualmente. Hay que quitarse el chip de la cabeza, hay que ayudar al presidente. Pero el doctor Sánchez Cárdenas dijo que, y a mí me quedó eso sorprendido, Atahualpa, de que lo que se firmó con la Pfizer, que debió haberse entregado en el segundo trimestre de este año, todavía está vigente ese plazo, ¿verdad? No fue un acuerdo de intenciones. Digo, todo contrato es un acuerdo de intenciones. Esa es la definición. Pero fue un contrato refrendado por el Congreso. ¿Por qué el de ahora hubo que modificarlo y hacerlo más desigual y afectar las rentas nacionales, la soberanía nacional? ¿Por qué si ya hemos contratado, dice el doctor Sánchez Cárdenas, 26 millones de vacunas, cuando hasta la población superior a los 18 años solo necesitamos 15,6? ¿Por qué si se han contratado 26 millones de vacunas, se le añaden 2 millones más a la de la Pfizer? Esa explicación no se dio ayer en la rueda de prensa. Y no deja de ser preocupante. Reitero, quizás Cristian puede conseguirnos la parte de la intervención del el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano, para que veamos exactamente lo que él leyó en el documento que se preparó, porque esto contradice lo que dijo el doctor Sánchez Cárdenas, que reitero, lo que lee el doctor Antoliano es que no había un contrato definitivo la primera vez que se envió al Congreso Nacional, y que con esto no solo es un simple aumento de la cantidad de vacunas que se le va a comprar y que serán utilizadas para la población entre 13 o 12 a 18 años, sino que ahora es que realmente comienza a aplicarse el contrato. Lo tenemos, Cristian. Bien, vamos a verlo. Préstale atención, Juan Sebastián. Y sí. Que ha acompañado al Gabinete de Salud en las contrataciones, en la discusión de las transacciones jurídicas para la adquisición de la vacuna. Se ve en el deber y tiene la satisfacción de dar estas notas a la opinión pública, sobre todo frente a algunos escarceos que han surgido con respecto al contrato de la farmacéutica Pfizer. Transparente, como siempre, el gobierno, el Poder Ejecutivo, hace público las interioridades de este tema frente al interés de la opinión pública. El Estado Dominicano inició las negociaciones con Pfizer a finales del año 2020, cuando su vacuna todavía estaba en desarrollo, proceso durante el cual se acordó celebrar con la farmacéutica
dos contratos sucesivos, uno preliminar que establecería los términos generales de contratación y otro definitivo, a partir del cual se comenzaría a ejecutar tanto el pago como la recepción de las vacunas. Debido al tipo de obligaciones asumidas por el Estado, ambos contratos fueron remitidos al Congreso Nacional. El primero, denominado Pliego de Condiciones Vinculante, fue aprobado mediante la resolución número 9-21 del 29 de enero del año 2021, y el segundo, denominado Contrato de Fabricación y Suministro, fue aprobado mediante la resolución número 116-21, promulgada por el Presidente de la República el día de hoy, 18 de mayo del año 2021, fecha a partir de la cual se inicia la obligación de pago del gobierno, no antes. Habiéndose agotado finalmente el proceso de suscripción y aprobación congresual del contrato definitivo con Pfizer, es a partir de este momento que se comenzará a ejecutar tanto el pago como la recepción de esta vacuna. Este último contrato reemplaza íntegramente al primero, del cual recoge los términos ya suscritos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Poder Legislativo a inicio de este año, con la salvedad de que en esta ocasión se aumentó de 7.9 a 9.9 millones el número de dosis contratadas, cuya contraprestación total también aumentó de 95.9 a 119.9 millones de dólares. La incertidumbre mundial que rodea la fabricación y disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19 es lo que ha motivado al Poder Ejecutivo a contratar tantas dosis y de tantas farmacéuticas como ha sido posible, estando nosotros conscientes de la gran inequidad existente en la mayoría de estas transacciones. Pero más nos ha importado la vida de los dominicanos que las circunstancias inevitables de estas contrataciones. El pueblo dominicano tiene el derecho a saber que la adquisición de vacunas en una pandemia como esta golpea a todo el mundo y nos obligó a perseguir la obtención de vacunas en las condiciones dadas por los proveedores, no solo con respecto a nosotros, sino a la generalidad de las naciones que no producen las vacunas. El Poder Ejecutivo reconoce el derecho de la población a enterarse y cuestionar las particularidades de las contrataciones públicas de conformidad con la ley. Pero por esta razón y por el sentido de transparencia que debe caracterizar a la administración pública, reiteramos estos detalles que ya han sido hechos públicos, al tiempo que asumimos las críticas que puedan surgir dentro del marco de respeto, sin violación de la ley y con conocimiento de causa. Bueno, exactamente lo que nosotros decíamos. Pero mira, Atahualpa, lo que uno requiere de aclaratoria no puede en modo alguno interponerse en nuestro respaldo irrestricto a la actuación del gobierno en materia de la vacunación nacional. Nosotros, como dijo Paliza, somos un referente internacional y estamos dentro de los 3 países de América que están a la cabeza con la vacunación. Y eso hay que apoyarlo. O sea, lo que ha hecho este gobierno, como lo que hizo el anterior, porque el Estado Dominicano en materia de la pandemia ha sido manejado de manera esplendente, magnífica, por ambos gobiernos, por el del presidente Medina como el del presidente Abinader. Eso creo que hay que reconocerlo. Y no debemos respaldar, pero que se nos aclare
Porque una aclaratoria a tiempo evita una crítica y la crítica siempre deja un residuo. Vamos a ayudar al presidente Abinader a aclarar las cosas. El presidente no puede hacerlo todo solo. Es imposible. Es imposible. Pero lo que dijo el doctor Sánchez Cárdenas, bueno, porque le digo una respuesta, no es una crítica hiriente ni desconsiderada. Si hablamos de que ya hemos contratado 26 millones de vacunas, necesitamos 15,6 para vacunar a todos los mayores de los 18 años con las 2 dosis. ¿Pero por qué 26? Bueno, que hemos contratado en exceso para poder cumplir. Habrá que ver esas contrataciones, si no nos obligan a nosotros a tener que pagar al final lo que contratamos. Pero esos detalles deben ser explicados por el consultor jurídico, porque esa es la obligación, esa es la transparencia. No esperar una crítica nacional para hacer una rueda de prensa y responder parcialmente el requerimiento. Bueno, tenemos que ir a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.